Su micrófono, doctor Heriberto, por favor. ¿Sí ven mi pantalla? Sí. Bien. Sí. Muy buenas tardes. Agradezco a la Academia Nacional de Medicina, a la organización Al-Hakim, al doctor Atié, por su invitación. En los siguientes minutos voy a hablar acerca del papel de la cirugía en el cáncer de mama metastásico. Estas son las estadísticas del Instituto Nacional de Cancerología. Y nosotros podemos ver aquí que la gran mayoría de los tumores de cáncer de mama en México, que ya hablaba el doctor Atié, se presentan en etapas ya sea localmente avanzadas y un número no despreciable se presentan en etapas metastásicas. Y gran parte de estas que están locorregionalmente avanzadas eventualmente van a desarrollar metástasis a distancia. En la etapa 4 o el estadio 4, la presencia de metástasis a distancia hacen que tradicionalmente sea considerado un escenario incurable. Si bien esta palabra de incurable es una palabra más filosófica que científica, ya que es difícil definir qué es curar en el caso del cáncer. Realmente podemos definir curación como el permitir que el paciente fallezca de algo diferente al cáncer cuando tiene una neoplasia maligna. Y a veces es tan difícil definirlo como saber, por ejemplo, que la sobrevida a 5 años actualmente, si consideramos todos los tumores de cáncer, todos los cánceres de mama en etapa 4, actualmente es alrededor del 29-30%. Esta sobrevida a 5 años es mejor que la del carcinoma ductal de páncreas en estadio 1, es decir, tumores menores de 2 centímetros con ganglios negativos. Y esto es considerado por todos los cirujanos que se encuentran en etapa curativa para cáncer de páncreas. Y además para mama, dependiendo del fenotipo, va a variar entre un 11 y un 42% de sobrevida a 5 años en etapas metastásicas. El papel de la cirugía en etapa 4 lo voy a dividir en varios escenarios. La resección de la enfermedad metastásica, la resección del tumor primario con el objetivo de incrementar la sobrevida y la resección del tumor primario con el objetivo paliativo de mejorar la calidad de vida de las pacientes. Vamos a empezar con la resección de la enfermedad metastásica, específicamente a nivel hepático y pulmonar. El interés por este tema se remonta a una revisión que realicé hace exactamente 10 años y que se publicó en la revista de investigación clínica. Y como veremos, gran parte de la información, sobre todo la resección del tumor primario, la información prospectiva se ha dado justo después de esta revisión que realicé. Empezamos por las metástasis hepáticas. Las metástasis hepáticas es el segundo sitio de metástasis en cáncer de mama, a distancia, después del hueso. Es más frecuente proporcionalmente en aquellos tumores que sobreexpresan HER2 y se llegan a presentar entre el 50 a 70% de las pacientes que tienen enfermedad metastásica. La sobrevida a 5 años es de más o menos de 2 a 3 años y la sobrevida a 3 y 5 años tras resección se da entre 70 y 38% respectivamente, con una mediana de 39 meses. También se ha utilizado como terapia locorregional la ablación con radiofrecuencia de las metástasis, con sobrevida a 3 y 5 años entre 43 y 27%. Desafortunadamente, como veremos, hay un gran sesgo de selección, ya que toda la resección y la ablación con radiofrecuencia se da con una selección de biología favorable. ¿Qué hay de la resección de las metástasis hepáticas? Voy a presentar solamente alguna de estas series. Y quiero llamar su atención desde el principio, que son series de grandes centros con un número muy limitado de pacientes. En esta serie francesa del Hospital Paul Brousse, solamente son 85 pacientes en un periodo de 20 años. La gran mayoría de las pacientes con resección de metástasis hepáticas son asincrónicas, 62% son múltiples, más del 80% recibieron terapia sistémica preoperatoria y esto ya nos está
llevando a un sesgo de selección en favor de aquellas pacientes que responden al tratamiento preoperatorio. La mediana de sobrevida reportada fue de 32 meses y una sobrevida a 5 años del 37%. Estos autores reportan factores pronósticos, enfermedad extrahepática, sección macro no completa y la no respuesta a la quimioterapia. Esta en una revisión reciente de hace apenas 2 años, vean ustedes el número de series con el número de pacientes que se incluyen. Todas son series muy pequeñas, todas ellas menores de 150 pacientes en un gran número de años, donde la mayoría de ellas no se da la terapia sistémica que actualmente se puede considerar el estándar de tratamiento. Esta otra serie china de únicamente 28 pacientes también repite los mismos factores pronósticos con intervalos libres de enfermedad prolongados, que no haya recurrencia previa a la metastasectomía y el factor pronóstico más importante es que se pueda hacer una resección completa. En resumen, ¿cuáles son los factores pronósticos en la metastasectomía? Que se logre hacer una resección microscópicamente completa. Y los factores adversos, la presencia de receptores hormonales negativos, tamaño de las metástasis mayor de 3 centímetros, la pobre respuesta a la quimioterapia, la presencia de invasión vascular. Desafortunadamente, este es un factor pronóstico que solo tendremos hasta después de la resección, la presencia de metástasis múltiples y periodos libres de enfermedad menor de 1 año. En conclusión, en cuanto a metastasectomía hepática, la evidencia es muy limitada y de mala calidad. Todas son series retrospectivas. Las medianas de sobrevida con cirugía se reportan entre 27 y 63 meses, comparada con 3 a 15 meses sin cirugía, pero hay un sesgo de selección. Las candidatas a metastasectomía son pacientes muy seleccionadas, con receptores de estrógeno positivo, metástasis únicas, sobrevidas libres de enfermedad prolongadas, que responden a tratamiento sistémico y donde es posible la resección R0. ¿Qué hay de las metástasis pulmonares? El escenario es muy similar a las metástasis hepáticas. En pacientes con metástasis, del 15 al 25% se presentan en pulmón o pleura, y la sobrevida a 5 años tras la resección de estos sitios es entre 35 y 72%. En esta revisión reciente de varias series de metástasis pulmonares resecadas, adolecen del mismo problema. Como vemos, la única serie grande es de 467 pacientes, que es un registro internacional. Todas las demás son series muy pequeñitas. Un solo estudio comparativo no aleatorizado de 33 pacientes llevadas a cirugía contra 30 de tratamiento sistémico, donde se trataron de parear por número de metástasis y la presencia o ausencia de enfermedad extrapulmonar. La sobrevida a 5 años estuvo en favor del grupo quirúrgico, 36 contra 11%, con una mediana de 58 contra 34 meses en favor del grupo quirúrgico. Sin embargo, otra vez es una serie vieja, donde la terapia sistémica dista mucho de la terapia sistémica con que contamos actualmente. En este registro internacional de metastasectomía pulmonar, la sobrevida en aquellas pacientes que se logró el R0, es decir, la resección completa, la mediana fue de 37 meses, mientras que la sobrevida donde se dejó enfermedad microscópica fue de solamente 18% a 5 años. Los factores pronósticos muy similares a los de la resección hepática, donde interviene el intervalo libre de enfermedad, la presencia de receptores de estrógeno positivos, la metástasis única y que se logre hacer la resección completa como factores pronósticos favorables. En conclusión, para metastasectomía pulmonar, muy similar a la de la metastasectomía hepática. Son candidatas pacientes muy seleccionadas, con metástasis única, intervalo libre de enfermedad prolongado, y en este grupo de pacientes que se pueda hacer con la mínima morbilidad posible, actualmente por mínima invasión
es decir, mediante toracoscopía. La resección de otros sitios metastásicos prácticamente corresponde a reportes de caso y con fines generalmente paliativos. En sistema nervioso central es prácticamente el terreno actual de la radiocirugía y metástasis óseas generalmente también es del área de la radioterapia. Otros sitios de resección de metástasis como adrenal, ovario o tracto gastrointestinal generalmente son reportes de caso y con fines puramente paliativos. ¿Qué podemos concluir en cuanto a resección de metástasis? Que es controversial. La evidencia es retrospectiva. Puede haber un beneficio en la sobrevida y mejorar la calidad de vida si se logra descontinuar la quimioterapia. Para hígado y pulmón, que son donde hay un poquito más de evidencia, pacientes jóvenes con buen estado funcional, metástasis única, que respondan a quimioterapia u hormonoterapia, receptor de estrógeno positivo, es decir, con biología tumoral favorable, que sean candidatas a resección R0 y que esta resección pueda realizarse con una baja morbimortalidad. Pasemos al segundo escenario donde la cirugía puede tomar o tener algún papel, que es la resección del tumor primario en presencia de enfermedad metastásica. Esto es aún más controversial. Los potenciales beneficios es la eliminación de nuevas metástasis y reducción del volumen tumoral. En forma teórica, incrementaría la eficacia de la quimioterapia, reduciendo la aparición de clonas resistentes. Series retrospectivas, como del Instituto Nacional de Cáncer de Estados Unidos, con más de 16,000 pacientes, en aquellas pacientes que tenían un solo sitio metastásico era más frecuente que se llevaran a cirugía del tumor primario y en un análisis retrospectivo se asociaron a mejor pronóstico la realización de cirugía del tumor primario, así como el número de metástasis y sitio de las metástasis, siendo el mejor sitio de metástasis cuando se encontraban únicamente en hueso. En un análisis del registro CIR de los Estados Unidos de casi 10,000 pacientes, también la cirugía del tumor primario estuvo asociada a mejoría de la sobrevida con un riesgo relativo de 0.63. El registro de cáncer de Ginebra también reportó en 300 pacientes que la cirugía del tumor primario reducía en un 50% la mortalidad. Aquí vemos en una revisión reciente del 2020, series retrospectivas donde prácticamente en todas las series retrospectivas existe estadísticamente significativo en favor de la cirugía del tumor primario para reducir la mortalidad en cuanto a los pacientes con enfermedad metastásica. De la misma serie CIR, más reciente, con 16,000 pacientes, la cirugía del tumor primario se redujo en 62% entre 1988 y 2009. Y la cirugía redujo la mortalidad global aproximadamente en un 50%. Sin embargo, todos estos son estudios retrospectivos, donde existe evidentemente un sesgo de selección. Las pacientes que se someten a la cirugía del tumor primario son pacientes más jóvenes, con menor número de sitios metastásicos, menor número de metástasis, que tienen mejor respuesta al tratamiento sistémico y un mejor estado de salud global. Cuando se han hecho estudios pareados, también retrospectivos pero pareados, una vez que se parean por sitio de metástasis, el beneficio de la cirugía se ve reducido o inclusive abolido, como en este estudio publicado en 2008 por el doctor Black Cady. A partir del año 2015 empiezan a aparecer los estudios fase 3, estudios aleatorizados. El primero de ellos se publica en Lancet Oncology en 2015, es un estudio hindú de pacientes menores de 65 años, estadio 4 de novo, con expectativa de vida mayor. Aquellas pacientes irresecables de inicio se aleatorizaron después de 6 a 8 ciclos de quimioterapia si había respuesta. A terapia loco-regional
versus no tratamiento locorregional, únicamente terapia sistémica. La sobrevida global, no hubo evidencia de utilidad del tratamiento locorregional. En 2018 se publica un estudio multicéntrico turco de pacientes en estadio 4, a diferencia del anterior, eran vírgenes al tratamiento sistémico, ellas se aleatorizaron a tratamiento locorregional más tratamiento sistémico versus únicamente tratamiento sistémico. Aunque fue un estudio aleatorizado, aquellas pacientes que se sometieron a tratamiento locorregional tuvieron mayor proporción de pacientes con receptores de estrógeno positivo y menor proporción de pacientes triple negativo, es decir, tenían una biología tumoral más favorable. De aquellas que fueron sometidas a tratamiento locorregional, el 74% fueron llevadas a mastectomía radical modificada. La proporción de pacientes que tenían metástasis óseas solitarias fue similar y a 3 años la sobrevida fue similar entre ambos grupos, pero a 5 años fue mejor en la del grupo quirúrgico. Aquí vemos las curvas de sobrevida, donde a 3 años fue similar, pero a 5 años favoreció la del grupo quirúrgico. Cuando se hace un análisis de subgrupo no planeado, vemos que aquellas subgrupo de pacientes con receptores de estrógeno positivo y aquellas con metástasis óseas únicamente favoreció al grupo de terapia locorregional. Estos 2 estudios fueron sometidos a un metaanálisis por Cochrane que se publicó en el 2018 y una vez que se juntaron estos 2 estudios en un metaanálisis, no hubo diferencia significativa en relación a la terapia locorregional y el metaanálisis de Cochrane concluye que no debe ofrecerse cirugía en forma rutinaria y que se debe individualizar los riesgos, los beneficios y los costos en cada paciente en lo individual. Después de este metaanálisis, en el año 2020 se publica el estudio Positive austriaco, que se detiene después de 90 pacientes por falta de reclutamiento, y este estudio no logra demostrar después de 90 pacientes aleatorizados, 45 por brazo, ni mejoría en la mediana de sobrevida o tiempo a la progresión a distancia. Posteriormente se analiza impacto en la calidad de vida y tampoco hay beneficio del tratamiento o la resección del tumor primario. Y el último estudio que se publica ya este año, el estudio de Koch de los Estados Unidos, pacientes en etapa 4, de novo, nuevamente primero sometidas a tratamiento sistémico y si no había progresión se aleatorizaban a terapia locorregional versus continuar únicamente con tratamiento sistémico. Ellos evaluaron sobrevida global, control local y calidad de vida y se aleatorizaron a tratamiento locorregional versus solamente tratamiento sistémico. No hubo diferencia en la sobrevida global a 3 años. Sí hubo diferencia en progresión locorregional en favor, obviamente, del grupo que recibió terapia locorregional, pero en el subgrupo de pacientes triple negativo, el riesgo de muerte fue mayor en aquellas que recibieron terapia locorregional. La calidad de vida fue similar entre ambos grupos y se logró hacer un metaanálisis ahora ya con los 4 estudios prospectivos y controlados, y como veremos en este metaanálisis, la sobrevida global no fue diferente ni para cirugía versus el grupo control. La sobrevida libre de progresión favoreció al grupo quirúrgico o de terapia locorregional, obviamente, y cuando hacemos la división por aquellos pacientes con receptores hormonales positivos, los triple negativo, no hay diferencia, y tampoco es positivo, aquellos con metástasis única o aquellos únicamente con metástasis viscerales. Estos estudios se encuentran actualmente reclutando, activos o en proceso, y todavía van a darnos más información sobre este aspecto que va a seguir siendo controversial en los siguientes años.
Finalmente, la resección con fines paliativos para mejorar la calidad de vida de las pacientes en caso de tumores sangrantes o ulcerados. Aquí realmente no se necesita mucha evidencia. Es obvio que la cirugía juega un papel, como en este caso, para paliar este tipo de tumores, o en estos casos extremos, aquí de donde trabajaba y donde trabaja el doctor Atié, vean donde en hospitales privados todavía se siguen dando este tipo de casos extraordinariamente avanzados. Esta paciente se presentó con choque séptico por infección de la mama. Y en conclusión, respecto al tumor primario, no hay duda en casos paliativos, pero no debe ofrecerse rutinariamente en pacientes con enfermedad metastásica con fines de mejorar la sobrevida, ya que existen por lo menos 4 estudios y un metaanálisis donde no mejora la sobrevida y el tratamiento sistémico es el estándar. Sin embargo, aparece el concepto que dirán mis colegas sobre enfermedad oligometastásica. ¿Puede ser curable? Si la enfermedad oligometastásica puede ser curable, es posible que si la paciente es candidata a cirugía o a radioterapia, nuevamente la cirugía pueda jugar un papel si esta es posible realizar la resección completa de toda la enfermedad y en conjunto con la terapia sistémica lograr la curación de las pacientes con los bemoles que ya comenté sobre la palabra curación en enfermedad metastásica. No hay duda que el manejo multidisciplinario es la clave y se ha logrado que en enfermedad a distancia la sobrevida a 5 años, que solo se lograba en menos del 10% en los años 70, actualmente se logra en el 30% de las pacientes con enfermedad a distancia. Desde Morelia les mando un saludo y muchas gracias nuevamente por la invitación.